Un día más, como os podéis imaginar los tres, un día de muchísima actualidad, muchísimos temas que tratar. Si os parece, empezamos mirando a lo que sucede en Líbano, a esta nueva escalada en Oriente Medio, muy pendientes, como digo, del discurso del líder de Hezbollah y sobre todo, bueno, de lo que está aconteciendo en las últimas horas. Adrián, te quiero preguntar por esta nueva ofensiva por parte de Israel. Se espera una reunión de emergencia para esta tarde y pues, sobre todo un poco lo que comentaba ahora Narrala, ¿no? Que parece que se están cruzando todas las líneas rojas. Sí, bueno, este es un tema que podemos analizarlo, digamos, desde una perspectiva táctica. Yo creo que es evidente que Israel, suponiendo que haya sido Israel exclusivamente el que ha actuado, evidentemente, pues ha hecho una demostración de capacidad tecnológica o capacidad de inteligencia realmente llamativa, ¿no? Bueno, esto, el demostrar capacidad de inteligencia no hace, digamos, mejores a los países o a los gobiernos, pero yo creo que esto en sí mismo es algo que hay que reconocer, independientemente de que la actuación en sí misma entra dentro del concepto de trampas explosivas prohibido por el derecho internacional. Pero bueno, esta es otra cuestión. Pero claro, ubicando esto en el contexto, hay que preguntarse qué busca Israel con esto. Pues bueno, en principio, evidentemente, la estrategia continuada de Israel con respecto a Líbano y con respecto a Irán, fundamentalmente, ha sido escalar el conflicto. Escalar un conflicto que no le está yendo bien, en el cual está progresivamente debilitando su economía drásticamente, no es capaz de controlar a los grupos que están combatiendo con él en el sur, en el norte, en Cisjordania y los hutíes, y así todo están buscando una escalada, están buscando que el conflicto vaya más, sabiendo que es una escalada en la que en principio no tiene nada que hacer. Israel contra Líbano y contra Siria y contra Irán no tiene nada que hacer. El único sentido que tiene esa escalada es buscar una escalada hacia un conflicto regional en el que impliquen Estados Unidos, ¿no? Y esto es lo terrible de todos estos movimientos. Israel lleva mucho tiempo intentando provocar una escalada regional que inevitablemente acabaría generando pues un conflicto mundial, porque evidentemente todos sabemos que detrás de Irán están Rusia y China. Y sin olvidar que esta estrategia es exactamente la misma que está siguiendo la OTAN en Ucrania, intentando a toda costa una escalada que le saque de un conflicto que está perdiendo en Ucrania y que a través de una serie de provocaciones detrás de las cuales lleva un año, pues provoque que Rusia dé el primer paso de esa escalada también hacia un conflicto continental o mundial. Ya dijimos que no es extraño que todos estos movimientos se estén produciendo ahora, estamos en meses clave, semanas clave, hasta las elecciones en Estados Unidos, y a medida que avanzan las posiciones, el reforzamiento de Rusia en el conflicto en Ucrania y el debilitamiento del ejército ucraniano. Todo esto ha creado un contexto de pánico en esa élite occidental que se manifiesta de la misma forma en las dos vertientes, intentando una escalada del conflicto tanto en Oriente Medio a través de Israel como en Ucrania a través de la OTAN. Yo creo que esto es la explicación del contexto en el que nos encontramos, lamentablemente. Desde luego cada vez más complicado, cada vez más tenso. Bueno, una buena muestra de ello sin duda lo que ha pasado en las últimas horas en Líbano. Y Santiago, te quiero preguntar por tu opinión, ¿hasta dónde va a llegar esta escalada y hasta dónde van a llegar los ataques de Israel? Como bien estaba contando el propio Adrián, hay muchos que hablan precisamente, bueno, pues de la inteligencia, ¿no? Muchos hablando del Mossad israelí, mientras que otros hablan de un acto de terrorismo. Bueno, es un acto de espionaje, porque a mí el término inteligencia pues me parece un poco chocante, porque es como si la única inteligencia que existiese fuera la de los espías y en otros ámbitos en otras profesiones no hubiese gente inteligente ni se usara la inteligencia. Pero bueno, dicho lo cual, la verdad es que ha sido una estrategia muy, valga la redundancia, inteligente. El hecho de haber manipulado unos buscapersonas que partían supuestamente, según he podido yo leer, de Taiwán, encargados por Hezbollah, para introducirles un dispositivo que mediante un cierto control remoto muy sofisticado pudieran explosionar, pues es lo que ha permitido realizar este tipo de operación de una manera bastante sofisticada y compleja. Claro que ahora cabe la pregunta
que mucha gente se está haciendo, que si cualquier persona con un dispositivo de busca personas o incluso con un dispositivo móvil que pueda convertirse en un objetivo de ciertos poderes políticos, militares, económicos, de inteligencia, entre comillas, podría, pues en un momento dado, su teléfono celular o su busca explotar también. Entonces ya hay gente que empieza a tener una cierta paranoia y se puede leer incluso gente que está pensando en si encargar ya móviles a compañías supuestamente más seguras como Huawei o Xiaomi, que en otras donde Israel pueda meter mano a través de sus alianzas con operadores de tecnología pues, japonesa o estadounidense, europea, etcétera. Entonces, y esto ya es una escalada evidente. Esta acción ya supone un salto cuantitativo y cualitativo en lo que respecta, no diría yo siquiera al conflicto palestino-israelí o al conflicto entre Israel y Hezbollah y el Líbano, etcétera. Yo creo que esto que ha ocurrido trasciende evidentemente el conflicto concreto, los conflictos concretos que he enumerado, sino que acaba de darse un paso tremendo y probablemente sin retorno a una nueva forma de actuación bélica a escala internacional usando tecnología muy avanzada. Y creo que es ahí donde, evidentemente, pues en Negocios Televisión, en este programa, tenemos que centrarnos en cómo está escalando la cuestión en Oriente Medio. Coincido, evidentemente, en que Israel necesita a Estados Unidos para poder plantar cara a 3 o 4 países que hay en la zona que podían ponerle en serios problemas. Pero es verdad que Israel, y seguramente con alguna alianza quizás estadounidense y de otras naciones, acaba de dar un golpe en la mesa tremendo porque lleva varios meses, si no años, poniendo en solfa la capacidad operativa de países como Irán o de organizaciones como Hezbollah mediante actos como este. Y evidentemente aquí ha ocurrido, insisto, esto para mí es un punto de no retorno porque cambia la forma en que se actúa en lo que respecta a operar sobre determinados objetivos ideológicos, geoestratégicos, políticos, geopolíticos y geoeconómicos de una manera tremenda. En fin, puedo decir una obviedad. Estamos en el siglo XXI, que es una frase muy manida, pero está claro que siendo el año 2024 en el que estamos y viendo que existen este tipo de tecnologías, no puedo ni imaginarme lo que podremos ver en las siguientes décadas o que lo que nos perderemos cuando pues no estemos aquí, pero evidentemente que el poder detonar desde cualquier lugar del planeta un dispositivo de comunicación de cualquier persona en cualquier parte del mundo simplemente porque se dispone de la tecnología para ello y de maneras tremendamente sofisticadas. Ya sabemos que todos en nuestro teléfono celular llevamos un pequeño ordenador y todos los movimientos que tenemos, o casi todos, pueden ser geolocalizados. Pues esto es a mí lo que me inquieta y al mismo tiempo me fascina como analista. Es decir, creo que Israel ahora mismo acaba de demostrar que el mundo del espionaje y el mundo y el desarrollo de la propia guerra ha cambiado ya después de esto de manera irreversible y para siempre. Pues hablando de este movimiento por parte de Israel, vamos a mirar brevemente de nuevo a lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Vamos con declaraciones del presidente de la Duma rusa, Vyacheslav Volodin. Está respondiendo en estos momentos al llamamiento que ha tenido lugar en el día de hoy. Se ha aprobado en el Parlamento Europeo levantar todas las restricciones para que Ucrania pueda atacar en suelo ruso y está respondiendo ahora mismo. Como decimos, Vyacheslav Volodin dice literalmente: el llamamiento del Parlamento Europeo a atacar a Rusia con armas occidentales conducirá a una guerra nuclear. Dice que Rusia va a responder una guerra nuclear mundial, dice, literalmente, dice además. Rusia responderá con armas más poderosas a posibles ataques en su territorio con armas occidentales de largo alcance. Dice, de hecho ya lo había reiterado en alguna ocasión, que Rusia sigue guardando sus armas más poderosas. Y ojo con esto, dice, el misil ruso Sarmat podría llegar a Estrasburgo en 3 minutos y 20 segundos. Precisamente, como decimos, se votaba hoy en el Parlamento Europeo esta cuestión, el hecho de si se levantan o no todas las restricciones a Ucrania. Vyacheslav Volodin, no es un cualquiera, como decimos, es el presidente de la Duma, está lanzando este aviso. Dice pues que uno de los misiles más potentes por parte de Rusia, el misil Sarmat, tardaría 3 minutos y 20 segundos en llegar a Estrasburgo. Dice también pues que estos últimos llamamientos por parte de Europa, por parte del Parlamento Europeo, conducirían a una guerra nuclear mundial. Escala la tensión ya no solo en Oriente Medio, también, como ven, en lo que sucede en Ucrania. Enseguida vamos a esta cuestión, quiero saber la opinión de los expertos, pero antes, Luis, si te parece, quiero saber también qué opinas de lo que ha sucedido
sucedido en Líbano, de esta nueva escalada? Bueno, pues es un eslabón más en esta cadena de conflictos y de ataques que estamos viendo en los últimos meses, pero yo lo haría mucho más amplio, ¿no? Ese periodo es una historia sin fin, desgraciadamente, con sus altibajos, sus más y sus menos, pero yo coincido mucho con lo que han dicho mis dos compañeros. Creo que al final esto no nos va a llevar a ningún lado, es una tensión que está enquistada desde hace muchísimo tiempo. Israel tiene esos problemas con Hezbollah, con Hamas y también con Irán. Es una situación que Israel trata de combatir, incluso de eliminar vamos, que a quien caiga a toda costa, pero que, vamos a ser sinceros, es sumamente complicado, por no decir imposible, extirpar este cáncer, que es como lo llaman las autoridades del primer ministro. No quiero meter en el mismo saco a toda la clase política israelí, pero es el lenguaje que utilizan. Extirpar esta enfermedad, según ese lenguaje, de la existencia, para permitir precisamente que el Estado de Israel pueda seguir sobreviviendo y coexistiendo con el resto de sus vecinos. Es un problema, como digo, que está enraizado precisamente en el nacimiento, en la creación del Estado propio de Israel, ¿no? Por cómo se produce, por el contexto en el que tiene lugar y por una gestión que no se ha sabido llevar o con la cual no se ha sabido lidiar para intentar integrar a ciertas comunidades en lo que es el día a día del Estado de Israel. El Estado de Israel también hay que recordar que no es un Estado heterogéneo, ni desde el punto de vista étnico, ni desde el punto de vista religioso, ni siquiera desde el punto de vista lingüístico. Hay muchas minorías rusófonas, cada vez menos, por aquello de que las generaciones nuevas se van integrando mejor, pero hay una población de carácter árabe, perteneciente a la minoría árabe, que además es ciudadana de Israel. Por tanto, el Estado israelí no es estrictamente el Estado del pueblo judío, con esa intención que tenía Theodor Herzl de que se creara este Estado, sino que es un Estado multiétnico, multirreligioso, también las minorías cristianas, y esto quizá es lo que se ha olvidado por parte de ciertas élites del país, ¿no? Esta integración sí que es verdad que, claro, no todo depende de la voluntad política del Estado de Israel. También las otras partes, en este caso el resto de minorías, tienen que tener un compromiso. Pero esta situación que sobre todo vemos con Hezbollah, con Hamas, también se basa en una postura extremista, en una postura de negación del derecho de Israel a existir. Y esto es otra cuestión mucho más seria. No hay que irse a los extremos, sino también bueno, apostar por una línea más moderada, pero es que en estos casos es sumamente complicado precisamente porque ninguno de estos dos movimientos está por permitir o por pactar una coexistencia junto con Israel, como desde un punto de vista más pragmático han ido haciendo ciertos estados árabes. Pues el primero Egipto, con los pactos de Abraham vimos que había países sobre todo tradicionalmente contrarios a mantener relaciones diplomáticas con Israel, que han ido aceptando esa normalidad de un Estado soberano en la zona con el cual tener relaciones diplomáticas, incluso poder tener relaciones fructíferas, positivas para ambas partes. A todo esto, claro, también hay que sumar ese discurso desde la parte iraní de amenazar la viabilidad, la existencia, incluso amenazar con borrar a Israel de la faz de la tierra. Todo esto al final es como un sustrato que ha ido generando un terreno muy enfangado, muy pantanoso, sobre el cual ahora es difícil construir una convivencia pacífica y sobre el cual, bueno, pues ahora tenemos que ver situaciones como las que estamos viviendo. Yo creo que la solución, desgraciadamente, a día de hoy, pues es inviable, pero bueno, hay que intentar que la coexistencia, como digo, pues sea lo más llevadera posible, pero sí que es verdad que, bueno, pues el Estado de Israel, sobre todo con Netanyahu como primer ministro, ha adoptado una línea muy dura que le puede llevar a un callejón sin salida.